En el instante en que mi esposo exigió que pidiera perdón o me fuera por la puerta, algo se activó dentro de mí que hasta a mí misma me asustó. Él jamás creyó que yo elegiría la segunda opción. Todo comenzó en una parrillada familiar llena de parientes, opiniones no pedidas y años de favoritismo que nadie había resuelto jamás. Para cuando terminó la noche, cada persona presente había tomado partido. Su madre me llamó irrespetuosa, su hermana me llamó egoísta. Entonces mi esposo levantó el brazo señalando la puerta y me dijo: «Pide perdón ahora mismo o vete». Miré hacia la habitación de invitados donde dormía nuestro hijo de 3 años. Luego volví a mirar a mi esposo y tomé en silencio la decisión de que en 7 días ninguno de los dos seguiría viviendo en esa casa. Me llamo Hannah y tenía 34 años cuando mi esposo me dio un ultimátum que él suponía que yo jamás aceptaría. Llevábamos 6 años casados. Teníamos un hijo de 3 años llamado Oliver. Y durante la mayor parte de nuestro matrimonio, yo había gastado más energía suavizando las cosas con los familiares de mi esposo que viviendo mi propia vida. Mark no era un hombre cruel, no en el sentido habitual de la palabra. Trabajaba duro, adoraba a nuestro hijo y cubría su parte de cada cuenta. Pero en el momento en que su familia entraba en escena, él se transformaba. Dejaba de ser mi compañero y se convertía en su niño, su hermano, su protector, sin importar las circunstancias. Su madre tenía una opinión sobre absolutamente todo: mi manera de cocinar, mi forma de vestir, cómo criaba a mi hijo, incluso el tono que usaba al hablarle a Oliver. Al principio intenté tener paciencia, intenté comprender. Con el tiempo simplemente fingí que nada me dolía, porque cada vez que lo mencionaba, Mark repetía la misma frase: «Así son ellos, ni modo». La reunión que lo cambió todo ocurrió un sábado por la tarde. Sus padres organizaban una gran parrillada en el patio, llena de primos, tías y tíos, niños corriendo por todas partes, música a todo volumen, risas por doquier, al menos en apariencia. Oliver estaba sentado junto a mí, comiendo fruta, cuando su abuela se acercó, miró su plato y frunció el ceño. «¿Todavía le limitas el azúcar?». Asentí educadamente, explicando que su pediatra lo había recomendado. Ella puso los ojos en blanco de inmediato. «Eso es absurdo». Algunos familiares voltearon a vernos. Sentí el nudo de siempre formándose en mi estómago. «Solo sigo lo que su médico recomendó», dije, manteniendo la calma. Antes de que ella pudiera responder, Rachel, la hermana de Mark, se metió en la conversación. «Ay, por favor, Hannah lee un artículo de crianza y ya se cree experta». Una ola de risas recorrió la mesa. Mis mejillas ardieron, pero forcé una sonrisa de todos modos. Normalmente me hubiera tragado el comentario y seguido adelante, pero ese día algo en mí se había agotado. Tal vez porque no era la primera puya, ni siquiera la 100ª. Tal vez porque noté que Oliver estaba prestando atención. «No creo que seguir el consejo de un médico sea motivo de burla», respondí. La mesa quedó en silencio. Rachel pareció herida. Su madre cruzó los brazos. «Ahí vas de nuevo». «¿Ahí voy haciendo qué exactamente?». «Siendo irrespetuosa». Esa palabra me golpeó como una bofetada. Irrespetuosa, por defenderme a mí misma. De pronto, todos los familiares en la mesa tenían algo que decir. Todos se convirtieron en expertos sobre mi carácter en cuestión de segundos. La narrativa dio un giro completo. Ya no estaba defendiéndome, aparentemente estaba atacando a toda la familia. Busqué a Mark con la mirada, esperando, rogando en silencio que dijera algo, lo que fuera. Una sola frase: «Hannah tiene razón. Dejemos esto por la paz». En cambio, se quedó paralizado, solo observando todo.
Y de alguna manera ese silencio me dolió más que cualquier cosa que su familia hubiera dicho. Luego Rachel añadió algo sobre lo difícil que yo siempre hacía las reuniones familiares, y fue entonces cuando finalmente hablé con franqueza. Sin gritar, sin insultar a nadie, solo exponiendo hechos. Describí lo que años de críticas constantes me habían hecho, lo agotada que me sentía, lo cansada que estaba de ser siempre el blanco de la familia. La reacción fue inmediata. Todos en esa mesa se pusieron en mi contra, Mark incluido. Se levantó de su silla con la mandíbula tensa, claramente furioso. Hannah, ya basta. Sostuve su mirada. No. Todo el patio quedó en silencio. Se veía humillado, enojado, acorralado. Entonces pronunció las palabras que cambiarían el resto de mi vida. Discúlpate ahora mismo, o vete. Nadie se movió durante varios segundos. Nadie dijo una palabra. Recorrí con la mirada cada rostro alrededor de esa mesa, y todos esperaban exactamente el mismo desenlace. Querían que cediera, que pidiera perdón como siempre lo había hecho antes. En cambio, me levanté, entré a la casa, recogí las cosas de Oliver y me fui. Sin pelea a gritos, sin discurso dramático de despedida, sin lágrimas, solo silencio. Esa noche, después de acostar a Oliver, me senté sola en la cocina repasando todo lo que había ocurrido. Y por primera vez lo vi con claridad. El verdadero problema no era esa única explosión. El verdadero problema eran 6 años de explosiones. 6 años de que se esperara que yo tragara cada insulto solo para mantener la paz. Alrededor de la medianoche surgió un recuerdo. 3 años antes, una amiga cercana que vivía en el extranjero me había ofrecido un puesto en su empresa. En su momento lo rechacé. A la mañana siguiente le escribí, sin esperar mucho de su respuesta. Ella contestó en menos de una hora. El puesto seguía disponible. La empresa había crecido y necesitaban a alguien de inmediato. 3 días de planificación cuidadosa y largas llamadas telefónicas después, abrí mi laptop y compré 2 boletos de avión, uno para mí, otro para Oliver. Cuando llegó el correo de confirmación, me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Por primera vez en años no estaba esperando el permiso de nadie, y ni una sola persona en la familia de mi esposo tenía la menor idea de lo que se avecinaba. Comprar los boletos no fue la parte difícil. Guardar silencio después sí lo fue. Durante las siguientes 2 semanas seguí actuando como si nada hubiera cambiado, llevando a Oliver al preescolar, yendo al trabajo, respondiendo mensajes, cocinando la cena, sonriendo cuando se esperaba que sonriera. Por debajo de todo eso, estaba reconstruyendo en silencio un futuro completo, una tarea a la vez. Mi amiga Sofía me ayudó a organizar todo. El empleo que me ofrecía no era glamoroso, pero era algo mejor, un verdadero nuevo comienzo. La empresa estaba ubicada en Nueva Zelanda, y después de varias entrevistas, me hicieron la oferta formal. Acepté. Pasé los días siguientes resolviendo cada detalle. Vivienda, papeleo, escuela para Oliver, presupuesto, todo hecho con cuidado y de manera transparente. Cada decisión se reducía a una sola pregunta. ¿Esto le daría a mi hijo una vida más sana? Si la respuesta era sí, seguía adelante. Si era no, lo descartaba. Mientras tanto, Mark se comportó exactamente como yo esperaba. Suponía que yo terminaría cediendo. Al principio apenas mencionó la pelea. Luego empezaron a llegar los mensajes. ¿Ya estás lista para hablar? Deberíamos superar esto. Mamá se siente mal. Ese último casi me hizo reír, no porque fuera gracioso, sino porque a nadie parecía importarle cómo me sentía yo, solo cómo se sentían los demás. Su madre llamaba sin parar.
Rachel enviaba mensajes sobre mantener la unidad familiar. Otros parientes también se comunicaron. Todos querían que el conflicto desapareciera. Ninguno quería asumir su parte de responsabilidad. Dejé de discutir, dejé de defenderme, dejé de dar explicaciones. Guardar silencio resultó tener más poder del que imaginaba. La gente no puede tergiversar tus palabras cuando dejas de dárselas. 3 semanas después de esa noche, todo estaba finalmente listo. El departamento, el trabajo, la inscripción escolar, una red de apoyo, los boletos, todo un futuro esperando. La noche antes de nuestro vuelo, Mark llegó a casa con comida para llevar de mi restaurante favorito. La misma ofrenda de paz que siempre había funcionado. Nos sentamos juntos en la mesa de la cocina mientras Oliver dormía arriba. Creo que ya hemos alargado esto demasiado, dijo. Lo miré con calma. Estoy de acuerdo. Sonrió, visiblemente aliviado, convencido de que me había recuperado. Sabía que entrarías en razón. Por un breve instante casi sentí lástima por él. Casi. A la mañana siguiente, una vez que se fue a trabajar, Oliver y yo nos dirigimos al aeropuerto. Dejé una nota sobre la barra de la cocina, nada cruel, nada teatral, solo la verdad. Expliqué exactamente por qué me iba, qué necesitaba cambiar y por qué no estaba dispuesta a enseñarle a nuestro hijo que tolerar la falta de respeto era el precio de la comodidad de los demás. Mi teléfono explotó de notificaciones apenas pasé el control de seguridad del aeropuerto. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje. Mark había encontrado la nota. No respondí hasta varias horas después. Para entonces, Oliver ya se había quedado dormido a mi lado en el avión. «Hannah», dijo Mark en el instante en que contesté, con una voz irreconocible, cargada de pánico. «¿De verdad estás haciendo esto?» Miré por la ventana las nubes que se extendían sin fin debajo de nosotros. «Sí, esto es una locura». «No», dije con serenidad. «Lo que es una locura es pasar los próximos 20 años pidiendo disculpas por tener límites». Se quedó callado. Por primera vez desde que lo conocía, no tuvo ninguna respuesta. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Empezar de nuevo nunca lo es. Pero ocurrió algo extraordinario en el camino. Oliver floreció. Se volvió más feliz, más seguro de sí mismo, más tranquilo. Y honestamente yo también. La distancia finalmente obligó a Mark a enfrentar cosas que había evitado durante años. Las dinámicas familiares, el favoritismo, la manera en que me habían tratado todo ese tiempo. Por primera vez, pudo verlo sin que un coro de otras voces lo ahogara todo. Con el tiempo, se disculpó, y fue una disculpa genuina. No por una sola discusión, sino por años de elegir la comodidad por encima de hacer lo correcto. Su madre y su hermana también se disculparon, aunque mucho después, y solo cuando se dieron cuenta de que ya no tenían control sobre la situación. Hoy, mi relación con Mark es más sólida de lo que jamás fue. No porque perdonara todo de la noche a la mañana, sino porque finalmente existen límites reales entre nosotros. Mirando atrás, el boleto de avión no fue lo más importante. Tampoco lo fue el nuevo país, ni siquiera el hecho de haberme ido. Lo que más importó fue finalmente comprender que el respeto no es algo que se suplica, es algo que se reclama. La noche en que mi esposo me dijo que pidiera perdón o me fuera, él creyó que me estaba castigando. Lo que no se dio cuenta fue que me había dado una elección, y elegirme a mí misma lo cambió todo.